especial de Halloween. Pelis de cabañas en el bosque. La primera película que os recomiendo, por supuesto, tiene que ser Posesión Infernal, también conocida como Evil Dead. 5 amigos van a pasar un finde a una cabaña en el bosque de Tennessee y un día encuentran un libro encuadernado en piel humana y escrito con sangre. A partir de que leen este libro, empiezan a pasar cosas muy raras. Esta película es un clásico de la serie B. Si os quedáis con ganas de más, tenéis secuelas, remakes, cómics, videojuegos y hasta un musical. Siguiente peli que os recomiendo. Obviamente, si estamos hablando de cabañas en el bosque, pues tiene que estar La cabaña en el bosque. 5 amigos van a pasar un finde a una bonita cabaña en el bosque. Pero a ver, eso no pasaba ya en la otra. Sí, pero bueno. El caso es que estos amigos encuentran un libro que... A ver... ¿Pero eso pasaba en Evil Dead? Ya. Bueno, pero cuando encuentran este libro, evidentemente empiezan a pasar cosas muy chungas y bla. Pero no os dejéis engañar, porque aquí donde la veis parece a simple vista que cumple a rajatabla todos los tópicos del género slasher, y vale, sí, los cumple, pero detrás hay toda una explicación que os dejará con el culo torcido. Si conocéis el trabajo de Joss Whedon, os gustará mucho porque nadie como él sabe mezclar a la perfección terror, fantasía y humor. Y aquí lo borra. Próxima parada, La visita. Bueno, muchos estaréis diciendo, Berta, técnicamente esto no pasa en una cabaña en el bosque. Vale, pero nos tomaremos una licencia porque en realidad pasa en una casa en medio del bosque, muy aislada, así que también cuenta, ¿no? Nos cuenta la historia de Becca y Tyler, que son 2 hermanos que van a conocer por primera vez a sus abuelos en una granja de Pensilvania. Su madre, evidentemente, no va con ellos, porque es la madre del año y se va de vacaciones de crucero con su novio. Los niños, que son muy aficionados al cine, sobre todo Becca, llevan una cámara de vídeo para grabar un documental sobre el acontecimiento. ¿Y que podría salir mal? Oh, vaya... Los abuelos parece que se empiezan a comportar de una manera un tanto extraña. Bueno, tanto si os gustan las películas de Shyamalan o no, tenéis que ver esta película porque es la mezcla perfecta entre terror y humor, porque tiene sus puntos y además tiene ese toque como de cuento clásico que atrae bastante. La siguiente película es una joya que muy poca gente conoce y que me agradeceréis por haberosla recomendado en este vídeo. Su nombre es Tucker y Dale contra el mal. La película se convirtió en una de mis favoritas desde el instante en el que la vi. Tucker y Dale son 2 amigos que estarán en su cabaña en el bosque y de repente un grupo de estudiantes va de vacaciones a la zona y por lo que sea, por una serie de malentendidos, terminan confundiéndoles con asesinos en serie. Las situaciones se vuelven cada vez más y más absurdas hasta el punto de que os estaréis preguntando, pero madre mía, ¿cómo hemos llegado a este punto? Pero os aseguro que merece la pena porque os vais a partir de risa. Bueno, y como es evidente, tengo que terminar con el clásico entre los clásicos, que es Viernes 13. Como ya sabréis todos, y si no, ya estáis viendo la película, Viernes 13 es uno de los clásicos entre los clásicos del terror en cabañas en el bosque. Un grupo de chavales que van a un campamento de verano en Crystal Lake se quedan alojados en una cabaña en el bosque y empiezan a suceder desapariciones y se empiezan a encontrar a muchos de ellos muertos. Hay una mano ejecutora llamada Jason Burgess. Tiene un pasado muy truculento y que irás descubriendo a lo largo de la trama. Bueno, y hasta aquí llegan mis recomendaciones de películas de terror de cabañas en el bosque, porque ahora lo que quiero es que vosotros me recomendéis las vuestras en la sección de comentarios. Estad atentos a próximas recomendaciones de terror.